Hola, buenas noches. La historia por ahí reúne acontecimientos choqueantes. En un puñado de horas cayeron dos líderes de dos países particularmente importantes. El primer ministro británico, Boris Johnson, abatido políticamente por su propio partido, el Partido Conservador, destronado por su propio partido, el Partido Conservador, y Shinzo Abe, ex primer ministro japonés que estaba en campaña electoral y fue abatido a balazos, fue asesinado, lo cual choqueó a los japoneses que no están acostumbrados a la violencia en el escenario político y al mundo por la misma razón. El caso de Boris Johnson es la crónica de un final anunciado. Boris Johnson tiene en su historia muchas mentiras, pero parecía un personaje tan estrafalario y tan disruptivo, sobre todo en el Partido Conservador, que parecía inmune a ese tipo de cosas. Personajes como Carlos Menem, por ejemplo, que tenía actitudes o protagonizaba escándalos a los cuales otros políticos no hubieran sobrevivido políticamente, pero él sí. Es como que estuviera al margen de eso. Lo mismo se puede decir de Donald Trump. Bueno, Boris Johnson era ese caso de disrupción en la política británica. Por ejemplo, desde que se desempeñaba en el periodismo se sabía su vicio por la mentira. Cuando fue el corresponsal del Daily Telegraph en Bélgica o cuando fue un columnista del diario The Times, la mentira fue lo que lo metía permanentemente en problemas. The Times lo echó precisamente por hacer citas inventadas por él, o sea, atribuía declaraciones y pronunciamientos a personajes importantes y después resulta que esos personajes jamás habían dicho lo que Boris Johnson decía que habían dicho. Pero a pesar de esas mentiras y esos primeros escándalos, pudo entrar en el Partido Conservador, un partido en el cual su padre y su hermano eran destacadas figuras. Su padre había sido un eurodiputado, su hermano también era bastante notable. Padre y hermano estaban en la vereda del Remain, o sea, del permanecer en Europa. Él se puso en la vereda del Brexit, sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea. Como gobernante venía siendo como lo había sido cuando fue el alcalde de Londres, un gobernante mediocre. Cuando era alcalde de Londres era mediocre, pero tuvo un destello, ¿no? Un acontecimiento muy importante que lo destacó. Fueron las elecciones, los Juegos Olímpicos del 2012, si mal no recuerdo, que fueron muy bien organizados por su gobierno precisamente en Londres. Él era el alcalde de Londres. Bueno, como primer ministro, la primera parte de la pandemia fue bastante desastroso, bastante calamitoso, caótico como su pelo, pero tuvo una campaña de vacunación que lo reivindicó. Hace mal generalmente las cosas, pero siempre alguna la hace bien y la hace muy bien. Lo que hizo muy mal fue que durante la pandemia se puso a organizar fiestas en el 10 de Downing Street, o sea, en la residencia oficial del gobierno británico. Violaba las reglas que el propio gobierno británico imponía, las reglas del distanciamiento social, la prohibición de ese tipo de reuniones, pero además de violar las reglas que su propio gobierno imponía en el escenario de una pandemia, Boris Johnson mentía cuando, al destaparse el escándalo con el nombre del Partygate, el escándalo de las fiestas, Boris Johnson decía que eso nunca había ocurrido, que eso era una mentira de la oposición. Bueno, hubo una investigación oficial y se descubrió que sí, que las fiestas habían ocurrido. Por lo tanto, además de la irresponsabilidad de hacer ese tipo de fiestas en el escenario de la pandemia y por ende del distanciamiento social y de las prohibiciones de reuniones, el primer ministro volvió a mentir, como lo había hecho en las ocasiones
anteriores. Y esto fue fundamentalmente lo que el Partido Conservador no le perdonó. Por eso lo llevó a una votación interna en la cual sobrevivió por muy poquito, y la tradición en el Partido Conservador es que a ese voto de censura partidario, si el primer ministro lo sobrevive pero por muy poco, tiene que terminar renunciando. Así cayó Margaret Thatcher en su momento, así cayó Theresa May, ambas habían ganado esas votaciones internas partidarias, pero por demasiado poco. Bueno, Boris Johnson ganó por menos que por lo que había ganado Theresa May, por lo tanto era obvio que tenía que renunciar. Sin embargo, pretendió no hacerlo, hizo de cuenta que ese triunfo le garantizaba la continuidad. El Partido Conservador le bajó el pulgar y lo hizo poner los pies en la tierra con una ola de renuncias. Los miembros Tories de su gabinete renunciaron en masa y ahí recién se dio cuenta que estaba colgado del pincel, o sea, sostenido en la nada, y renunció. Bueno, en ese mismo puñado de horas, a unos 500 kilómetros de Tokio, caía baleado Shinzo Abe, ex primer ministro japonés. ¿Y quién fue Shinzo Abe? Bueno, lo primero que hay que decir es que en Japón no ocurren este tipo de cosas, por eso los mitines políticos, incluso en los que participan los pesos pesados de las políticas, quienes gobiernan, quienes están en el Parlamento o los candidatos más fuertes, normalmente se los ve sin guardaespaldas, con muy pocos guardaespaldas, sin chalecos antibalas, no hay medidas de seguridad porque estas cosas nunca ocurren. Bueno, ahora ocurrió, lo balearon. ¿Por qué? Bueno, esa es la gran pregunta. La primera hipótesis es la hipótesis del loco suelto, alguien que por un desequilibrio, pero nadie se atreve a descartar que pueda ser la yakuza, la poderosa mafia japonesa, por alguna razón que se desconoce, o por ejemplo una mano externa, por caso la del régimen norcoreano, archienemigo en particular de Shinzo Abe. En fin, Shinzo Abe perteneció al Partido Liberal Democrático, el PLD, la versión japonesa de lo que en el siglo XX fue el PRI, el México, es el partido casi que monopoliza el poder político. Y cuando fue primer ministro fue un continuador y un profundizador de Junichiro Koizumi, que fue su antecesor. Koizumi fue el primero en ir al santuario de Yasukuni. En Yasukuni se veneran las almas, o el kami, kami es alma en japonés, las almas de todos los guerreros, de todos los combatientes que murieron en campos de batalla desde 1869, que fue el segundo año de la dinastía Meiji, del emperador Meiji. Entonces en Yasukuni se veneran también los kami, las almas de más de 1000 criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Por eso fue tan escandaloso en su momento que Junichiro Koizumi fuera a Yasukuni, porque después de la Primera Guerra Mundial ese templo fue como un templo maldito. Ahí está, en el corazón de Tokio, pero es como que estaba mal visto, era de los ultranacionalistas, ¿no? El sintoísmo establece que la culpa o el pecado está en la persona, no en el kami, no en el alma de la persona. Hace esa disociación, pero a la vista del mundo, sobre todo de los países que fueron víctimas del ultranacionalismo japonés, la península coreana que fue ocupada, China que tuvo ocupada la Manchuria, que el ultranacionalismo japonés había convertido en la provincia japonesa del Manchukuo, la provincia de ultramar del Manchukuo, Filipinas, Birmania, muchas islas de esa parte del océano fueron ocupadas y ahí se cometieron crímenes de guerra espantosos, fueron los japoneses, el ultranacionalismo japonés, por eso Yasukuni era un templo maldito. Bueno, cuando Koizumi fue, se desató un escándalo, hubo protestas en las embajadas japonesas, en Seúl, en Pyongyang, en Beijing, en Manila, en Rangún. Bueno, era el nacionalismo japonés, por cierto no el ultranacionalismo, pero nacionalismo al fin. En esa línea estaba Shinzo Abe, el ex primer ministro asesinado, porque él intentó
además de visitar el templo de Yasukuni, lo cual era desafiar a la corriente antinacionalista, bueno, él quería reformar la Constitución para remilitarizar Japón y tenía relaciones muy tensas, incrementó las tensiones con China, por las islas Senkaku, con Rusia, por los diferendos por las islas Kuriles, con Corea, ni qué decir con el régimen norcoreano. ¿Alguna mano de ahí puede estar detrás de este crimen? No se sabe. Después de la pausa le voy a contar por qué es interesante ir a ver Los Lobos, la obra de teatro de Luis Agustoni, que dirigida por Francisco Napoli, se estrenó hoy en una sala de la avenida Gauss, en la sala La Llave, ahí en Gauss al 5730. Los Lobos es una obra de teatro que está, en este caso, dirigida por Francisco Napoli y protagonizada por un elenco de actores estupendos: Fabián Spinotti, Gastón del Prato, Martín Bergero, Javier Cuenca Pizarro y Gabriel Cambiaso. Después de la pausa le voy a decir por qué hoy en la Argentina de estos días es interesante ir a ver Los Lobos, esta obra que va a estar todos los viernes del mes de julio en el Teatro La Llave de la avenida Gauss. Pinturería Fantini, tienda de pinturas.